Hoy en Speak with George, mi canal, vamos a hablar de un tema que a veces nos saca algunos dolores de cabeza, pero es fácil entenderlo. Y se trata de los artículos definidos e indefinidos. Así que si te interesa este tema, si nunca lo has escuchado, si es un problema para ti, te invito a que le des clic ahí para suscribirte al canal, que si te gusta este video al final le des like y que entonces te pongas pilas para comenzar con este tema que está súper interesante. Primero que todo, ¿qué son los artículos y por qué tenemos dos grupos? Ok, en inglés tenemos estas opciones, artículos definidos e indefinidos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a hablar de los artículos definidos como the en inglés, que significa el, la, los, las. Y bueno, les decimos definidos porque son artículos en los que tú ya sabes de lo que estás hablando. Mientras que llamamos indefinidos a los otros artículos, que es a o an, porque en español los tratamos como un o una. Ahora quiero que entiendas algo bien importante. Aquí en inglés no manejamos esa clase de géneros como un o una. Eso es para el español. Realmente en inglés la diferencia va a estar en que usamos a cuando la pronunciación de la siguiente palabra comienza con un sonido de consonante. O usamos an cuando la siguiente palabra comienza con un sonido de vocal. Esa es la única diferencia entre estos dos. Ahora, les decimos indefinidos porque cuando tú dices cosas como una casa, un carro, una persona, no está definido bien de qué estás hablando. Solo sabes que es una persona o una casa o un carro. Ahora, te voy a dar un ejemplo bien práctico. Por ejemplo, yo llego donde mis amigos y les digo, me compré un carro. Ellos no saben qué carro es, no tienen ni idea del color de nada, solo saben que es un carro. No hay nada más de información. Pero en cambio, si yo llego y les digo, me compré el carro, de una, solo por utilizar el artículo el carro, ellos tienen que empezar a pensar, ok, debe ser uno en especial, porque dijo el carro, no es cualquier carro, es uno en especial. De pronto porque tiene en el salvapantallas del computador la imagen de un carro, en el celular de fondo de pantalla otra vez el carro, tiene camisetas de ese carro, tiene afiches de ese carro. Ok, entonces inmediatamente te vas a dar cuenta, ok, se compró el carro que todo el tiempo sueña comprarse. Ese es el uso de un artículo definido. Resalta de todos los otros objetos, resalta uno en particular y lo pone como más importante. Definitivamente tiene que ver con el contexto. Si tú llegas un día a un lugar y dices, me compré la casa, y nadie sabe de qué hablas, pues vas a quedar perdido en la conversación. Por eso normalmente empezamos conversaciones con artículos indefinidos y seguimos las siguientes frases con artículos definidos. Ahora, ¿cómo usar los artículos? Bueno, esta es la parte más fácil de todas, porque simplemente como lo pensaste en español, vas a decirlo en inglés. Si pensaste el carro, vas a decir the car. Si pensaste un carro, vas a decir a car. No tiene más complique, pero hay una parte que es bien difícil y es cuando en español estás pensando que hay un artículo, pero en inglés no lo pones. Esta es la parte que nos da el dolor de cabeza a veces. Así que lo primero que vamos a tener que entender es que no funciona igual que en español. Como te decía, a veces vas a ver que hay un artículo en español y cuando traduzcas la frase no va a estar ahí. En inglés no lo vas a traducir, pero cuando lo digas en español siempre vas a tener que mencionar ese de o a. Ahora te lo voy a explicar bien fácil. Ahora, te voy a decir una cosa, mi canal no se trata de gramática pura, no se trata de llenar una cartilla, mi canal se trata de darte tips prácticos para que puedas hablar rápidamente inglés. Así que te voy a dar unos consejos que son súper rápidos y te van a ayudar a superar este tema de los artículos de manera rápida, de manera práctica, sin aprender muchísima gramática, sino de una manera fácil. Entonces, la primera parte que tienes que entender de cuándo debes usar artículos en español pero en inglés no, es una regla súper simple. Los nombres propios nunca llevan artículo. Es decir, por ejemplo, nombres como Daniel, Camilo, Felipe, esos nombres no les vas a poner un artículo antes porque no existe. No existe en inglés ni siquiera como un chiste, como una forma brusca de llamarle a alguien. No te van a entender el chiste porque no funciona así en inglés. Ahora, de estos nombres de personas, nombres propios, vamos a empezar a desarrollar esa idea como por ejemplo a nombres de países. Ok, entonces como Colombia, Argentina, Brasil son nombres propios, así que tampoco le vas a poner un artículo. Pero hay ciertas excepciones importantes, por ejemplo, the United States of America. Claro, es un nombre al que le decimos a ese país, Norteamérica, los Estados Unidos de América, pero no es realmente un nombre, es como una descripción de unos estados que se agruparon y formaron, no sé, como un país.
pero definitivamente no es un nombre propio como decir Argentina, Colombia. No miremos los nombres de las ciudades tampoco. De este punto vamos a saltar, por ejemplo, a nombres de empresas. Hay ciertas empresas que el nombre de la empresa es un apellido, por ejemplo, no sé, McDonald's, se puede decir McDonald's. En fin, entonces, este tipo de compañías tampoco le vas a poner el artículo de. Nadie diría como, hello, I'm meeting at the McDonald's. Imposible porque es un nombre propio, nada más americano que ese nombre McDonald's. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de empresas que su nombre es como Coordinadora Regional de Envíos. Y es simplemente una descripción como, por ejemplo, Estados Unidos de América. Así que como ves es un poco subjetiva esta parte, pero la regla es bien importante. Nombres propios no llevan artículo nunca. Ahora, segunda regla. Y esta es la bomba, aquí es donde está todo. Y es que no ponemos artículos cuando hablamos de cosas en general. Ok, yo sé, eso sonó muy macro, muy raro, déjame explicarte. Cuando hablamos de cosas en general es, por ejemplo, cuando hablamos de cualquier tema, pero no te refieres a un tema o de esos en específico, sino a todos. Te voy a dar un ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, yo quiero decir, los perros son bonitos. Entonces yo me refiero a todos los perros, ¿no? Entonces, como me refiero a cosas en general, todos los perros, yo simplemente voy a decir, dogs are beautiful, sin ponerle el de. A pesar de que en español yo estoy diciendo los perros, en inglés no estoy poniendo ese de porque me refiero a todos los perros en general. Por ejemplo, este de acá es mi perro, se llama Jaco. Imagínate que yo tengo muchos perros como este en la casa, todos estos. Entonces yo ya no quiero decir que los perros son bonitos, todos los perros del mundo, no, yo quiero decir estos de acá. Así que yo diría, por ejemplo, the dogs of my friend are beautiful. Claro, porque no estoy hablando de todos los perros del mundo, estoy hablando de los perros de este lugar específicamente. Otro ejemplo puede ser si a alguien le dicen el café es malo para ti. Me refiero a todo el café, no puede tomar café. Así que vamos a decir coffee is bad for you, porque estamos hablando de todo el café en general. Recuerda, cosas en general no se le pone artículo. Pero en cambio, digamos que solo es el café de una marca, por ejemplo, Starbucks. Así que tú vas a decir entonces el café de Starbucks es malo para ti. Así que inmediatamente la frase va a llevar artículo porque estás hablando del café específico de ese lugar. Así que la frase va a ser the coffee of Starbucks is bad for you. Esta es la diferencia. Como puedes darte cuenta, es un poco subjetivo, ¿no? En qué momento yo estoy hablando a nivel macro y a nivel micro, en qué momento yo estoy hablando de todos o de uno solo. Eso es lo que tú tienes que pensar antes de hacer la frase. Pero descuida, con el tiempo empiezas a acostumbrarte y empiezas a darte cuenta que se hace más fácil cada vez que lo practicas. Para este tema te recomiendo que me escribas un correo a la dirección que aparece por aquí en la pantalla o en la sección de comentarios y te devolveré después de ese correo una guía con ejercicios de este tema, tal vez una explicación más avanzada y si tienes preguntas, pues te responderé tus preguntas. Gracias por ver este video, no te olvides de darle like ahí si te gustó y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a subir.